establecemos este contacto donde en estos momentos la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela se declara en torno a la detención del diputado Gilbert Caro y además del concejal del Estado, de uno de los concejales del Estado Zulia, Jorge Luis González. Nosotros vamos de inmediato a escuchar parte de las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, quien además se encuentra en compañía de toda la directiva, tanto del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, como de la segunda vicepresidenta de este Parlamento, diputada Denny Fernández. Se espera que se anuncie qué es lo que va a hacer la Asamblea Nacional en relación con esta detención que ocurrió el día de ayer, precisamente donde fue retenido por funcionarios de seguridad del Estado. Vamos a escuchar de inmediato al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges. Muchas gracias por estar hoy con nosotros el día de hoy. Queremos pronunciarnos el día de hoy, la directiva de la Asamblea Nacional, su primer vicepresidente Freddy Guevara, su segunda vicepresidente Denny Fernández y mi persona, acompañado de todos los diputados, por el caso de la detención arbitraria del diputado Gilbert Caro. Venezuela sabe que el gobierno en este momento ha desatado una política del miedo y del terror, porque el gobierno sabe que no tiene ningún tipo de apoyo popular, porque el gobierno sabe que el pueblo venezolano lo que quiere es votar y poder expresarse para el cambio en el país. Y la única herramienta que tiene el gobierno frente al pueblo es utilizar el miedo y el terror. Y por eso han juramentado un grupo que ellos llaman el Comando Antigolpe. El único golpe de Estado que se da en Venezuela lo da Nicolás Maduro contra la Constitución y contra el pueblo venezolano. El único golpe de Estado que hay contra un pueblo que todos los días tiene que hacer cola para ver si consigue comida, o un pueblo que tiene que comer de la basura, ese es el golpe de Nicolás Maduro contra el pueblo venezolano. El único golpe de Estado que hay en Venezuela es que el año pasado asesinaron a 28.000 venezolanos con total impunidad y el gobierno no hace nada. El único golpe de Estado es que el año pasado 1 millón de venezolanos perdieron el trabajo y al gobierno ni le importa esa realidad de los venezolanos. Y como el pueblo quiere cambio, y como el pueblo quiere votar, y como el pueblo quiere que se vote siguiendo los derechos constitucionales, la respuesta del gobierno es el miedo, la persecución, la represión y tratar de intimidar a quienes luchamos todos los días para que ese cambio se haga una realidad. Principalmente a esta Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional que fue electa apenas hace un año, con el poder de 14 millones de venezolanos, 14 millones de venezolanos que nos eligieron para hacer cumplir la Constitución. Y entre los diputados electos está nuestro amigo y compañero Gilbert Caro, que lo agarran ayer preso, violando totalmente el principio más sagrado que tiene un diputado, que es la inmunidad parlamentaria, en la cual la Constitución nuestra no hace ningún tipo de distinción. Diputados principales o suplentes gozan de inmunidad desde el mismo momento de su proclamación como diputados. Y en este sentido, Gilbert Caro no solamente fue apresado arbitrariamente, sino que fue llevado a la jurisdicción militar. Y aquí quiero detenerme de nuevo para mandarle un mensaje a nuestras Fuerzas Armadas. La mayoría de nuestras Fuerzas Armadas, que son Fuerzas Armadas que quieren un país donde se cumpla la Constitución, distinto al país actual, tienen que revelarse al hecho de que los tribunales militares se estén utilizando para juzgar a civiles. La propia fiscal general ha dicho que los tribunales militares son solamente paramilitares y que incluso delitos que tengan que ver con violaciones de derechos humanos hechas por militares corresponde a los tribunales civiles conocer esos casos. Es absolutamente arbitrario e inconstitucional que un diputado y que un civil sea llevado a un tribunal militar. Las Fuerzas Armadas no pueden prestarse a ser los verdugos de los diputados, a ser los verdugos del pueblo
y los tribunales militares no están hechos para juzgar a los civiles y mucho menos para juzgar a un diputado. En este sentido, hoy la Asamblea Nacional rechaza absolutamente la detención de uno de sus miembros, una detención que está hecha para meter miedo, pero queremos dejarle claro a quienes están en el poder que nosotros no tenemos miedo, que vamos a seguir luchando y que vamos a darlo todo para que Venezuela sea libre, la Constitución sea quien reine y el pueblo pueda votar. Ese es nuestro cometido. Nosotros vamos a estar no solamente exigiendo la libertad de Gilbert Caro acá, mañana un grupo de diputados nos vamos a trasladar al estado Carabobo, vamos a presionar para que sea puesto en libertad. Del mismo modo, vamos a accionar internacionalmente en todas las instancias, la Unión Interparlamentaria, la OEA, el Parlasur, el Parlatino, la ONU, en todos los lugares donde sea escuchada la voz de lo que está sucediendo en Venezuela, que es represión pura y dura para tratar de amilanar a un pueblo que lo que quiere es cambio y quiere votar. Lo que está desarrollando el gobierno venezolano es un delito que se llama terrorismo de Estado y existen internacionalmente instancias donde vamos a acudir a demandar a las personas que están accionando este terrorismo de Estado contra el pueblo venezolano. ¿Quién? Delitos que no prescriben y que incluso en el caso de los funcionarios vamos a ir también a las instancias nacionales, desde quienes apresaron a Gilbert Caro hasta quienes dieron las órdenes. Quiero dejar muy claro esto, esos delitos de lesa humanidad no prescriben. Pueden ser que hoy los premien y los aplaudan desde el gobierno, pero mañana esos delitos tendrán su condena, porque quien viole los derechos humanos en Venezuela hoy o mañana será castigado cuando tengamos el cambio por el cual estamos luchando todos los venezolanos. La información que manejamos, que no es cierta, no es confirmada, porque todo se hace absolutamente de espaldas de los medios, de espaldas de las instituciones y de espaldas del pueblo, es que aparentemente el diputado Gilbert Caro se encuentra en el estado Carabobo en una dependencia militar esperando ser juzgado militarmente. Y esto, además de la violación de lo que es la inmunidad parlamentaria, que es la protección que nos dio el pueblo venezolano por el voto, es la inmunidad parlamentaria que gozan todos los diputados, el hecho que sea juzgado a través de un tribunal militar, eso es un escándalo mundial, porque la Constitución es clara, los delitos militares van a tribunales militares solo para los militares. Los civiles tienen el derecho constitucional de ser juzgados en tribunales civiles por sus jueces naturales. El hecho que se utilice la justicia militar tiene que ser rechazado por todos los venezolanos y especialmente por las Fuerzas Armadas, porque es utilizar a las Fuerzas Armadas como un órgano de represión del pueblo venezolano y de los diputados. Yo estoy seguro que la mayoría del pueblo venezolano y estoy seguro que la mayoría de las Fuerzas Armadas rechazan que se utilice, que se manipule las instituciones y especialmente la jurisdicción militar para ser el órgano represor contra un diputado. Nosotros queremos ser muy claros como diputados. A nosotros no pueden, ni van, ni podrán atropellarnos con arbitrariedad o con miedo. Nosotros somos los garantes de una Constitución que hoy el gobierno es quien la viola. Nosotros estamos acá para defender la Constitución y los derechos de todos los venezolanos, sobre todo los venezolanos que más sufren y que el gobierno nunca habla de ellos, los que comen basura en las calles o los que tienen que buscar a sus muertos en las morgues todos los fines de semana o los que se tienen que ir del país porque no hay empleo. Esa es la lucha nuestra, por ese pueblo mayoritario que sufre, que no cree en este modelo que lo que ha hecho es robarle a los venezolanos el futuro y nosotros nos vamos a mantener en pie dando esta lucha porque el pueblo venezolano tiene derecho a votar en todas las elecciones que correspondan para este año. Para el Tribunal Supremo, usted ya no es presidente del Parlamento, diputado. No hubo abandono de cargo, no hubo sesión. A todos los funcionarios que estén dando órdenes contrarias a la Constitución, a todos los funcionarios, tengan el cargo que tengan, presidente, vicepresidente, ministro, a todos los funcionarios que den órdenes de violar la Constitución e ir contra los derechos humanos, sepan que están cometiendo crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significa eso? Crímenes que en todas partes del mundo son perseguidos por violar los derechos humanos
de los venezolanos y en este caso del pueblo venezolano. Esos delitos no prescriben, esos delitos nunca terminan de ser perseguidos. Quizás hoy se sienten poderosos, pero mañana habrá cambios. En Venezuela las cosas cambiarán como han cambiado en otros países y quienes son perseguidores hoy sepan que en el futuro, por violar los derechos humanos, también ellos serán perseguidos, pero con el peso de la ley y de toda la justicia internacional. Los derechos humanos son sagrados. La lucha es porque en Venezuela todo el mundo tenga justicia, tenga dignidad y no simplemente sea un país sometido por el miedo. Esa no es la Venezuela que queremos y desde aquí todos los diputados estamos en la Asamblea Nacional reafirmando como un poder electo por 14 millones de venezolanos que estamos resistiendo y dando la lucha para que el país cambie pacíficamente a través del voto. Mira, hay una comisión que va a ir al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo se va a resolver este tema del desacato que la Asamblea el punto más importante es el punto de la violación de los derechos de Gilbert Caro. Sobre ese punto, solamente quiero decir lo siguiente. Nosotros el 5 de enero hicimos exactamente lo que el gobierno había pedido a través de los mediadores internacionales. Exactamente lo mismo. El mismo rito, los mismos textos, el mismo procedimiento. Y el gobierno es tan claro en que no quiere darle la libertad a sus propios compromisos y es tan claro que no quiere cumplir sus compromisos que hoy lo quiere negar. En todo caso, cuando tengamos el texto completo de lo que vea el TCJ, lo vamos a analizar y veremos qué hacemos. Pero yo sí quiero dejar claro, lo que hicimos el 5 de enero fue exactamente lo que se acordó con los mediadores internacionales. Eso es lo que yo debo decir hasta ese punto y quiero darle ahorita la palabra al primer vicepresidente Freddy Guevara, quien es miembro de Voluntad Popular, para que pueda... Quiero darle la palabra a Freddy Guevara, que es de Voluntad Popular, y quiero también exponer el caso y hacer la denuncia, que así como fue puesto sin libertad ayer nuestro amigo Gilbert Caro, un diputado, un concejal, en este caso de Primero Justicia en Maracaibo, también fue privado de libertad arbitrariamente por el SEBIN. En el caso de Maracaibo, este concejal se lo llevaron esposado, no sabemos dónde está ahorita preso, se lo llevaron totalmente intempestivamente, estaba haciendo unas denuncias sobre la corrupción de los CLAP y se lo llevaron preso, y por eso, además de Gilbert Caro, que es el caso principal, también quiero denunciar el caso de este concejal, de Jorge Luis, concejal nuestro en Maracaibo, que fue apresado ayer por el SEBIN. Si creen que metiendo preso a los descontentos van a resolver, tapar la realidad, pues van a tener que meter preso a 30 millones de venezolanos porque nadie quiere lo que está viviendo Venezuela y Venezuela lo que quiere es votar en este momento. Le voy a dar entonces la palabra al diputado Freddy. Escuchamos entonces al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara. Escuchemos. Bueno, en primer lugar, queremos hacer una aclaratoria muy clara ante el país sobre las acusaciones que ha venido realizando el vicepresidente de la República de forma abusiva, ilegal e inconstitucional y las consecuencias que eso trae para el pueblo de Venezuela, las consecuencias que trae para el Estado democrático. El pueblo de Venezuela pensó que no podía avanzarse más cuando el gobierno desconoció a la Asamblea Nacional. Luego se pensó que no podía profundizarse más cuando desconocieron el derecho a revocar a un presidente. Y hoy han violado un principio no solamente constitucional, sino universal de todas las democracias que tienen parlamentos, que es el derecho a la inmunidad. Yo quiero dejar muy claro, primero, lo absurdo del relato que ha planteado el gobierno. Según el gobierno, Gilbert Caro, que es un diputado electo por el pueblo, paseó de Colombia hasta Puerto Cabello con un fusil C4 y su novia. ¿Quién se imagina que es posible andar con fusiles de asalto de guerra, con explosivos, recorriendo todos los estados del país? Y que se dieron cuenta, qué sorpresa, justo después de que la Asamblea Nacional declaró el abandono del cargo. El gobierno toma esta medida para buscar, en primer lugar, amedrentar a los diputados. En segundo, toma esta medida
para que la Asamblea Nacional no continúe la ruta y no comunique al mundo la decisión que se tomó soberanamente y constitucionalmente para declarar la falta absoluta de Nicolás Maduro y convocar elecciones anticipadas. Y el gobierno hace esto para que la población agarre miedo. Por lo tanto, bajo ningún concepto podemos concederle ninguna de las razones por las cuales ellos tomaron esa decisión. Ni los diputados nos vamos a rendir, ni la Asamblea va a abandonar su ruta, ni el pueblo de Venezuela se puede dejar amedrentar. Tarek El Aissami hablaba de Gilbert Caro y de su pasado para pintarlo como un delincuente. Y bien es sabido que Gilbert Caro representa más bien todo lo que este gobierno jamás será. Gilbert Caro, ni nosotros como diputados, ni su partido, ni él mismo, que es lo más importante, porque hasta un libro de ello escribió, ha negado jamás que producto de la pobreza y de todas las situaciones familiares, cayó en el mundo de la delincuencia. Lo que no cuenta el vicepresidente de la República es que Gilbert Caro se convirtió a la religión cristiana en la cárcel, fundó una fundación dentro de la cárcel llamada Liberados en Marcha, construyó, apenas salió de la cárcel, una casa para recibir a los expresidiarios que no tenían hogar a donde volver luego de pasar la pena, y dedicó su vida social al trabajo de la reinserción de jóvenes pobres que cayeron en el mundo de la delincuencia y salieron a la calle. No solamente eso, Gilbert Caro luego se convirtió en conferencista. Gilbert Caro es autor de libros y Gilbert Caro fue electo por el pueblo de Venezuela diputado de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, desde este espacio no solamente le enviamos nuestro mensaje a Gilbert, a su familia, sino al pueblo, que cuando atacan a Gilbert, atacan a la Asamblea Nacional, la Constitución, pero también atacan la posibilidad de que un venezolano se supere, de que un venezolano pueda decir que salió del mundo de la oscuridad para representar al pueblo en un liderazgo positivo. Y ese ejemplo de lucha de Gilbert nosotros lo vamos a llevar adelante y vamos a defender la institucionalidad de este Parlamento. Por lo tanto, ya inmediatamente hemos tomado todas las acciones y hemos indicado al diputado Luis Florido para que solicite la activación de todos los mecanismos de todos los parlamentos del mundo sobre esta violación grave a la democracia venezolana. De igual manera, ya hemos también tomado y hemos creado los equipos desde el Parlamento que procederán a realizar la investigación y denuncia individual de todos y cada uno de los funcionarios que son responsables de haber violado la inmunidad. Y de igual manera, hemos tomado también la decisión de avanzar en la ruta para lograr institucionalmente generar el cambio político acompañado con el pueblo movilizado. Finalizo con un elemento. Finalizo resaltando algo muy importante en el artículo 200 de la Constitución, que es el que establece la inmunidad parlamentaria. Es obvio que es una olla lo que le montaron a Gilbert, pero incluso si el gobierno quisiera darle pie a esa olla, la Constitución es muy clara y están también violando la inmunidad parlamentaria. Lo que procede, además de su inmediata libertad, es que Gilbert no esté en el SEBIN, es que Gilbert no esté en la destacamento 41, que por cierto, esa es la información que nos dan, pero nadie lo ha visto hasta ahora. Una práctica que se hizo igual con José Vicente García y con John Goicoechea. Legalmente, Gilbert Caro está desaparecido. No lo ha visto ningún abogado, ni le han dado ni a su familia, ni a sus abogados la información sobre su paradero. Lo que corresponde, de acuerdo a la Constitución, es que al haber sido detenido tiene que ser enviado a su casa y esperar el trámite para ver si la Asamblea Nacional decide o no levantar la inmunidad. Cosa que obviamente no se hizo, porque además de haberlo sembrado, están violando la Constitución. No es cierto que porque ellos lo hayan sembrado y lo hayan puesto de forma arbitraria, fusiles y explosivos, que nadie entiende cómo pasaron de Colombia a Venezuela en un carro particular, pasando más de 7 estados del país, según ellos. No es cierto que incluso en el supuesto negado de que eso fuera cierto, ese procedimiento está bien, porque se le tiene que respetar su inmunidad parlamentaria,
y retomar su libertad. Pero es que el Tribunal Supremo no acepta como legal esta directiva, ni la Asamblea, ni sus sesiones. ¿Cómo es posible llevar esto por un canal institucional si no reconocen a la institución? ¿Lo del tema de la inmunidad te refieres? Lo del tema de la inmunidad, Lo del tema de la inmunidad no está vinculado al tema de la directiva. La Asamblea Nacional, todos los diputados fueron electos y lo reconoció el CNE, y la Constitución es absolutamente clara. Desde el momento de la proclamación, desde que los proclamaron diputados, los diputados tienen inmunidad hasta el fin del ejercicio de sus funciones. Entonces, más allá de la discusión de fondo, que obviamente está, porque aquí tenemos una confrontación entre un Estado secuestrado por la dictadura y un Estado democrático, que es el que representa a la Asamblea Nacional, que está en el marco de la Constitución, más allá de ese debate, incluso el tema de la inmunidad está por encima de esa discusión, porque con desacato, sin desacato, con directiva, sin directiva, con Amazonas, sin Amazonas, Gilbert Caro es electo diputado, fue proclamado, juramentado, no solamente frente al CNE, sino también frente a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, ninguna discusión del desacato puede permitir que se viole la inmunidad parlamentaria de ningún diputado de la República Venezolana. La comunidad internacional reconoce a la Asamblea Nacional. La comunidad internacional reconoce a la Asamblea Nacional y los parlamentos del mundo, y creo que se ha quedado bastante claro. Ni nosotros ni el mundo democrático espera el reconocimiento de una dictadura. La comunidad internacional y nosotros solamente esperamos el reconocimiento de nuestro pueblo y de la Constitución. Y bajo ello es que nosotros avanzamos. El gobierno parece apuntar, diputado, a la disolución de la Asamblea Nacional. Parece que ese es el foco del gobierno en este momento. Este es el inicio de una rebanadora, sin lugar a dudas, y queda de parte de nosotros como directiva, queda de parte de nosotros como diputados, pero también del pueblo venezolano, si lo vamos a permitir. Llega el momento de que unifiquemos todos los esfuerzos, de que superemos cualquier tipo de división, por lo que está en juego es la vida de la República. Esto no se trata, insisto, de Gilbert, de un diputado, ni de defendernos nosotros. Se trata de defender la mera esencia y el último bastión que ha tenido esta República para impedir que se instaure un sistema comunista dictatorial que quiere implantar desde Miraflores. Por tanto, el llamado al pueblo a que estén atentos a los llamados que haremos desde la Asamblea Nacional y desde la unidad para continuar la ruta y lograr lo que nosotros queremos, que es una sola cosa: elecciones, un cambio de gobierno a través de elecciones, porque somos demócratas, porque lo establece la Constitución y porque tenemos el deber y el derecho de pedirlo. Diputado, ayer Nicolás Maduro parte del gobierno decía nacional para distorsionar sobre lo de la crisis del país. Sin lugar a dudas, el gobierno quiere que nosotros tengamos miedo, los diputados, que la gente no siga luchando y que la Asamblea Nacional abandone la ruta, tal como lo que expliqué al principio. Y el mejor honor que nosotros podemos hacerle a Gilbert Caro, además de luchar por su libertad inmediata, es continuar el camino que hemos definido como Asamblea Nacional en nombre del pueblo de Venezuela. Y sobre la pregunta de la autodisolución, aquí hay que dejar algo muy claro. Lo que pasa es que a esta gente les encanta inventar cosas. No existe ningún mecanismo en la Constitución para que se permita autodisolver la Asamblea, ni siquiera nosotros mismos. La Asamblea Nacional puede decidir disolverse. Solo existe un supuesto en la Constitución, y es que la Asamblea Nacional declara el voto de censura en 3 oportunidades seguidas al vicepresidente de la República. Eso es todo. Es el único mecanismo. Ni el Tribunal Supremo de Justicia lo puede hacer, ni lo puede hacer la propia Asamblea Nacional, ni el presidente de la República lo puede realizar por nuestra decisión, por cualquiera de las otras decisiones. Por lo tanto, eso es un invento, eso es una cosa más que han inventado ellos, tal como la ley del poder comunal, tal como cualquiera de los inventos que han venido realizando y tal pero como todos los... tienen bloqueados, diputado. Sin duda, porque es que esto no es un asunto institucional, bien como tú lo preguntaste. Esto es un asunto de que hay una cúpula que secuestró el Estado y tiene la complicidad de unos magistrados usurpadores, de unas rectoras cobardes y de unos pequeños militares, un grupo pequeño de militares que están sirviendo para que Nicolás Maduro haga lo que le dé la gana con los derechos del pueblo de Venezuela. el comunicado ayer del Tribunal Supremo de Justicia que anula todas las sesiones, incluyendo la sesión del 9. Mira, tal como lo mencionó el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, el centro de la rueda de prensa está vinculado con la inmunidad, pero si bien vamos a desarrollar en otra rueda de prensa el tema concreto con lo que es este comunicado que sacó el Tribunal Supremo de Justicia, nosotros dejamos muy claro que nadie puede impedir a los diputados que elijan su directiva y nadie puede desconocer o destituir a los diputados electos por el pueblo. La única manera es que nos hicieran un revocatorio y ellos saben que no lo pueden ganar en ninguno de los espacios. Se supone que...
No, bueno, sería público y notorio que lo hubiéramos hecho, no se ha hecho. No lo han planteado debatirlo. Estamos en la discusión sobre cómo vamos a seguir avanzando en esta ruta y hoy no quisiéramos adelantar más elementos de la ruta institucional porque hemos querido enfocar todo esto al grave hecho de la violación a la inmunidad del diputado Gilbert Caro. En teoría mañana se reinicia el diálogo. ¿Van a llevar esta situación de los detenidos, tanto de Bueno, tal como de nuevo tengo un espacio que es la Asamblea Nacional, a pesar de que muchos de nosotros somos dirigentes de la Mesa de la Unidad, pero ya el secretario ejecutivo Chubo Torrealba envió un comunicado explicando que no iba a haber contacto con ningún miembro del gobierno, precisamente porque no han cumplido ninguna de las cosas que les prometieron a los compañeros que estuvieron en el diálogo. Pero Avanzada Progresista dice que sí va. Los venezolanos lo que pueden es acompañarnos a nosotros y movilizarse. Inicia un proceso de organización y de resistencia democrática frente a esta dictadura que no puede frenar hasta que logramos la conquista de la libertad. Pero Avanzada Progresista dice que sí va cada vez que sean convocados, entonces ellos son parte de la unidad. ¿Cómo funciona eso? Bueno, ya el mensaje fue lo que dijo Chubo Torrealba y aquí ya cada partido tendrá que asumir las consecuencias, tomar las decisiones de plantear un camino distinto. Muchas gracias. Gracias. Escuchamos entonces declaraciones del primer vicepresidente de